Del Señor Jesucristo, amados del Padre, de su Santo Espíritu, y que disfrutamos del amor fraterno de todos los hermanos que están en el cuerpo de Cristo. Estamos hoy 30 de diciembre, a un día de terminar el año secular, y en la última emisión del año 2016 de Instituto Bíblico Radial, deseando que todos estén en la paz de Cristo, reunidos de sus familiares y conviviendo, estrechando los lazos de amor fraterno, sirviendo de consuelo para muchos y sobre todo, mi hermano, poder compartir la bendita y santa palabra para todos aquellos que necesitan de un consuelo, para aquellos que necesitan de una esperanza, porque nosotros vivimos en la fe, vivimos en el conocimiento de que un día nuestro Señor Jesucristo establecerá su reino y todo será como el Padre pensó desde el principio de los tiempos. Sean pues fechas de reunión familiar, fechas donde nos sirvan para hacer un análisis de lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer y proponernos en nuestro corazón, mis amados, caminar con el Espíritu de Dios y que 2017 sea de abundantes bendiciones y de reflexión. Bien, sean pues todos en la paz del Señor Jesús y en el gozo de la salvación. Tenemos 2 semanas ya con el tema hermenéutica, el arte y la ciencia y la interpretación de las Sagradas Escrituras, tratando de volver a rescatar su esencia, para que el mensaje que fue depositado en la Biblia, mi hermano, sea el que recibamos. De tal manera que, como dijo Pablo, ¿verdad?, si viniera otro ángel, o inclusive yo mismo les hablara de otro evangelio, si nosotros interpretamos de una manera diferente a lo que se quiso escribir, indirectamente estamos nosotros, mis amados, llevando otro evangelio. Y a través de lo que hemos escuchado, especialmente esta semana, de los diferentes métodos de interpretación que tienen las Sagradas Escrituras, nos podemos dar cuenta del por qué, la razón de tantas denominaciones protestantes evangélicas. También nos podemos dar cuenta de por qué tanta diferencia entre la interpretación de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Ortodoxa, inclusive, y por qué también la interpretación que le han dado los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, y todos aquellos que tienen una interpretación muy particular de las Escrituras. Y esto se debe mucho al método que usan para la interpretación de sus doctrinas, y esto es lo que va y ha generado la diferencia de entre una y otra, para que usted sepa, hoy está entendiendo, mi amado, cuál es la razón por la que hay tantas diferentes formas de llevar el conocimiento bíblico. Pero nosotros tenemos la guía más segura, tenemos aquel que reveló la palabra. Por eso es que ningún predicador, no nos olvidemos, y vuelvo a recordarles, que el Instituto Bíblico Radial está formando predicadores que puedan predicar con la verdad y la certeza de la palabra, ¿verdad?
y obviamente todos los que nos escuchan reciben también la bendición. ¿Para qué? Porque si usted lleva el mensaje, usted tiene que llevar un mensaje. Una sola palabra puede cambiar la comprensión del mensaje. Esto nos ha sucedido mucho, por eso el rumor, el chisme, la murmuración son tan peligrosos, porque van cambiando el mensaje original. Este es un juego que se practica mucho entre los niños para entender que nosotros debemos de transmitir lo que escuchamos. Si 10 personas se ponen en línea, se le da un mensaje al primero, el último da un mensaje totalmente diferente del que el primero escuchó, y esto se debe a que cada uno le va agregando, ya sea con su lenguaje, ya sea como escuchó o como se imaginó o interpretó el mensaje, y esta es la razón precisamente por la cual a través del pastor Manuel Hugo Martínez estamos teniendo esta bendición de hermenéutica, para que nosotros tratemos de llevar el mensaje con la mayor pureza posible, y nunca se olvide usted ni se aparte del Santo Espíritu de Dios, que es el que realmente nos va guiando a toda verdad. Estamos a 2000 años de las Escrituras. No es el problema, mi hermano, de las traducciones, sino más bien son el problema de las interpretaciones. Ahí es donde se ha hecho un número tan grande de formas de pensamiento, de doctrinas, pero ha sido no por lo que, no es tanto la traducción el problema, sino la interpretación. Bien, esto es sumándonos. Ánimo a todos los que están en el Instituto Bíblico Radial, son cosas nuevas que no habían escuchado, pero esfuércese, mi hermano, esfuércese y sea valiente, porque precisamente el Instituto Bíblico Radial nos está sirviendo para que nosotros aprendamos que la obra de Dios no es, mi hermano, con falta de diligencia, no es alá y se va a ver qué resulta, amén, sino la obra de Dios es seria, muy seria. Por eso el Señor a sus apóstoles y luego ellos a sus discípulos se entregaban a aquellos que querían pues llevar la palabra, como fue Felipe, que se fue a Samaria, se fue con toda su familia, dejó todo lo que tenía. Pedro dejó el oficio que él practicaba con sus hermanos. Mateo dejó para siempre la cuestión de los impuestos, porque es para aquellos, mi hermano, no es todos los que reciben y conocen de la palabra que mañana van a cerrar su negocio, a menos que el Señor les ordene eso, pues eso harían. Pero es para aquellos que llevan su mensaje, para los que Él ha escogido para ser portadores de su mensaje. Esos deben de irse preparando. Si usted tiene ese llamado, si a usted le han dicho en su congregación o a través de la boca del profeta, a través de un sueño, de una visión, o el Espíritu lo ha puesto en su corazón, de que usted va a ser un siervo, un predicador, un pastor, vaya preparando su vida, mi hermano, preparando su vida para dejar todo lo que usted hace para servirle al Señor. Es la única forma como se le puede servir al Señor, es de tiempo completo. Y esta es como Él en nosotros, y nosotros conociéndolo cada vez más, llevaremos un mensaje más correcto, más certero, más verdadero de lo que es el Evangelio. Bien, y esto es lo que estamos tratando de enseñar a través del Instituto Bíblico Radial, en la cual todos los que participan son pastores activos, que tienen sus congregaciones, que pastorean sus ovejas y que también le dedican su tiempo al estudio de la palabra para ser cada vez más capacitados. Bien, ánimo pues, que el Señor no nos da ninguna prueba más allá de nuestras fuerzas.
Bien, para los que nos han estado preguntando cuándo se tendrá el material ya de hermenéutica, a partir del próximo jueves. Estaremos en el Instituto Bíblico Radial atendiéndolos martes, jueves y viernes. Así que el próximo jueves ya nos confirmó el titular de la materia de que el jueves ya podemos entregar las 2 primeras semanas, tanto los audios como el material por escrito. Quiero explicarles por qué un poquito, para aquellos que piensan que estamos demorados, es porque se hace uso de muchos materiales, son varias fuentes. Lo que viene, por ejemplo, a compartir con ustedes el pastor Lugo Martínez es producto de varios libros, de varios textos y obviamente de las Escrituras, y se va escogiendo el material que sea más accesible, que pueda tener un lenguaje que sea más comprensible para ustedes, y obviamente no solamente es copiar de un libro, como bien pudiera parecer, sino se van escogiendo los textos más correctos, las fuentes de diferentes estudiosos, para que ustedes tengan la forma más comprensible. Es una tarea un poquito larga y delicada. Bien, entonces compréndanos, pero ya el próximo jueves ya podremos tener el material de los 2 primeros módulos. Los módulos van a ser semanales y en 8 semanas hermenéutica será compartida con ustedes, de tal manera que serán 8 exámenes de hermenéutica. Bien, esta es la información. Cerramos el año 2017, amados, y estamos gozosos por el número que se ha mantenido, que ha sido más allá de nuestras expectativas, y todo sea para la gloria y el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, este día ya está todo, ya pasaron las fiestas, fiestas decembrinas, ya pasó el espíritu navideño, ese espíritu, mi hermano, que es un espíritu de codicia, un espíritu de avaricia, un espíritu de festividad, un espíritu, mi hermano, de falsa alegría. Todo eso conforma el espíritu navideño. El espíritu es una suma de espíritus. También algunos, los que tuvieron la manera de compartir el fin de año con sus familiares, pero hay otros que se les acaban de ir sus familias, que acaban de morir sus padres, sus hermanos, familiares cercanos, esposos, esposas, o murieron en estas fechas. Es un espíritu también de recuerdo, de dolor, de tristeza. Es una mezcla. Este mes es terrible, sobre todo del 15 al 30 se suelta un espíritu que anonada a las almas y las mete en una dinámica verdaderamente de gasto sin control, de pasiones desbordadas, de sentimientos encontrados, en fin. Y luego viene el remanso, ya estamos llegando a él y ya viene próximamente el día de mañana, en que se termina el año secular, amén, el 2016. Y luego empieza el año. Y el sistema comercial ideó una forma de que, como en muchos países, el aguinaldo o la repartición de los bonos o aquellos estímulos que se prometen durante el año, las empresas las entregan en 2 porciones, una porción que se entrega pues ahora ya desde noviembre, mi hermano, para que se vaya a gastar en el Buen Fin, otros lo dan a mediados de diciembre y entonces pues ahí los atrapa la Navidad, y otros reciben una porción la primera semana de enero y entonces ahí están esperando
la voracidad, mi hermano, del comercio organizado, ¿verdad? Y ahí está el Día de los Reyes Magos. Si a usted le sobró un poquito de recursos, pues ahí se van a encargar. Si bien es cierto que los Reyes Magos le trajeron presentes al Señor, pues ahora resulta de que el poco recurso que le queda a la familia ahora se lo llevan, ¿verdad? Empezando la famosa cuesta de enero y todo el mundo corriendo, habiendo tenido, mi hermano, aguinaldos y recursos, se dilapidan de una manera desordenada porque no hay sano juicio, y entonces enero empieza y todo el mundo empieza a hacer compromisos de adeudos, pago de tarjetas, etcétera, y vuelve la historia. Ahora vamos a hablar nosotros de ese festejo, porque la intención también en el Instituto Bíblico Radial, mi hermano, es que expongamos con claridad todas las tradiciones y costumbres que hasta ahora nos han tenido prisioneros y cautivos, siendo todos ellos simples invenciones. No ha habido realmente, no hay tal realidad atrás de ellos, y nosotros pues estamos dándolos a conocer. Bien, vamos a empezar. ¿De dónde se toma esta porción que dicen que tiene antecedentes bíblicos? Bueno, vamos a empezar con el libro de Lucas. Por favor, mi amado, Lucas 2. En el capítulo 1 dice, anuncio el nacimiento de Juan el Bautista, y también anuncio el nacimiento del Señor Jesús, que se le da el ángel a María. Amén. Y tenemos que el capítulo 2 de Lucas habla cómo se traslada José, principalmente José, porque era el varón el que tenía que llegar a la ciudad de Belén, viviendo él en Nazaret, se tiene que trasladar a Belén. ¿Por qué? Porque el censo ordenaba que cada quien fuera al lugar donde había nacido. Ahí el censo, que fue un edicto del emperador Augusto César, entonces, siendo gobernador de Siria, amén, Cirenio, fueron enviados a la ciudad donde habían nacido. José nació en Belén, y entonces ahí estaban todos los orígenes de su familia y los documentos que comprobaban su nacimiento, lo cual siempre ha sido muy meticuloso en el pueblo de Israel, el conservar sus ancestros y el linaje al cual pertenecen y a la tribu que también pertenecen. Entonces él llega a Belén, ahí se presenta y se desarrolla el nacimiento del Señor, el cual nace en un lugar, un mesón. Vamos a explicar qué es un mesón y un pesebre. El mesón había lugares, sobre todo Belén, tenía muchos mesones, o sea, tenía casa de huéspedes o hoteles, como ahora se le llaman, o hostales, son diferentes nombres que tienen lugares donde la gente puede dormir y aún obtener sus alimentos. En Belén habían muchos mesones, porque Belén está muy cerca de Jerusalén, y en todas las fiestas de Jehová, que eran las fiestas de la Pascua, las fiestas de Pentecostés o la de Sucot, en la que tenían que llegar todos los varones a Jerusalén. Jerusalén no tenía la capacidad para hospedar a todos los que llegaban, y entonces se hospedaban en los pueblos alrededor de Jerusalén. Belén era uno de ellos, y por eso es que tenía mesones. Entonces ahí llegaron buscando lugar, José y María, ya estando a punto del alumbramiento, y el único lugar que se les pudo encontrar, el espacio que se les pudo encontrar, era
en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Muchos ponen ahí que era donde se guardaban a los animales, que ahí estaban las vacas, que ahí estaban los caballos, que ahí no, eso es mentira, mi hermano. Mentira, ¿por qué? Ahí es donde entra un poco, y yo voy a estar haciendo referencia, mis amados, a lo que es la hermenéutica. Tengo yo que estudiar precisamente las costumbres de los pueblos para saber que eso no es verdad. El pesebre era un espacio, un cuarto, que estaba generalmente abajo del nivel del terreno. O sea, la casa era lisa, pero había unas gradas que llegaban a lo que hoy le llamamos sótano, ¿verdad? En ese pesebre se guardaban las semillas que se sembraban, si era agricultor. Ahí se guardaba, mi hermano, también el vino, ¿verdad? Ahí se guardaban lo que servía para la labranza, las hachas, los picos, ¿verdad? Todos los accesorios que le servían a los granjeros, y servía a veces cuando se tenían corderos o borreguitos que necesitaban una atención especial. Esos eran los únicos animales que a veces se guardaban en los pesebres, animales que estaban siendo curados o sanados. Ese era el pesebre. Podríamos decir ahora que era la bodega de la casa, ¿sí? En caso de este mesón, era la bodega del mesón, donde tenían todos sus accesorios. Sí, eso era el pesebre. Y ahí es donde está narrando Lucas el nacimiento del Señor Jesús. Entonces ya entendemos que es un pesebre, no es como nos los han contado. Amén. Bien. Ahora vamos a ver qué narra Lucas. Dice: aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre. Amén. El pesebre, ¿qué es el pesebre? Era un mueble que servía para guardar alimento para los animales, ¿verdad? Generalmente era la paja que comían. Volvemos a los corderitos que estaban ahí o guardaban, y entonces era un cuenco, o sea, algo que tenía. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver en el rancho o donde cuidan, o aún en las películas, mi hermano, cómo son esos muebles que son como unas canoas, ¿verdad? Entonces era un lugar propicio, casi es como las cunitas de ahora, y ahí fue donde se le ordenó José, acomodó perfectamente bien, y ya llevaban preparado ellos los pañales del niño, y obviamente ahí lo depositaron. Y dice: había pastores en la región, que son a los que se les avisó. Y dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María. Ojo, aquí los pastores reciben el mensaje celestial y les dicen que ha nacido Jesús el Salvador. Ellos corren hacia el mesón y entran al lugar del pesebre, y ahí encuentran, ¿a quiénes encuentran? A María, a José y al niño acostado en el pesebre. De esta manera, mis amados, ¿quiénes son los que están? Llegan los pastores, dan testimonio en el libro de Lucas, y solamente encuentran a los padres y al niño. No hay nadie más. Ni siquiera en ese momento
había algún cordero que estaba siendo atendido, no. Ellos están dando referencia, los pastores están dando de referencia, mi hermano, y en ese tiempo la forma de narrar los acontecimientos eran muy precisos, ¿sí? Muy precisos. Y entonces ellos están diciendo, nada más estaban los papás, José, María, y el niño estaba en el pesebre. Amén. Y luego, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. De tal manera que ha nacido y está José, María y el niño. No hay nadie más. Ya vamos a ver ahorita de dónde viene pues todos esos accesorios que le han puesto, porque los famosos nacimientos están llenos de personajes que no estuvieron en el nacimiento. Eso es precisamente, si usted interpreta hermenéuticamente la palabra, usted puede decir con toda certeza, cuando nació el niño Jesús, solamente estaba José y María con ellos, no había nadie. Pero después llegaron los pastores que habían sido avisados por los ángeles. Y ya ahí usted ya no le agrega más. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra escrita está siendo muy clara de lo que ahí estaba sucediendo. Amén. Y entonces, ¿qué está pasando con esta historia de los Reyes Magos? Por lo pronto vamos a dejarla como magos. Amén. Bueno, para eso nos vamos a Mateo 2. Es la única parte de los evangelios donde aparecen estos personajes. Si vamos juntos, mi hermano, el capítulo 2 de Mateo, desde el 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén, que ya vimos que nació, que solamente estaba José, que solamente estaba María, dice, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos o sabios, dicen en otras traducciones, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Ahora bien, ¿por qué dice la palabra dónde está el rey de los judíos? ¿Por qué no dice dónde está el rey de Israel? Porque recuerda usted, mi amado, que las 10 tribus del norte ya habían sido totalmente dispersas por todo el mundo, y ya nada más quedaba la tribu de Judá y la de Benjamín, que se habían unido en una sola, y eran los que vivían en ese tiempo, eran solamente de la tribu de Judá. El nombre de judío viene precisamente de la tribu de Judá. No todos los israelitas son judíos, no, solamente son judíos los que vienen de la tribu de Judá. Ahora se le llama a cualquier israelita, se le llama judío, pero está mal aplicado esa palabra. Bien, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, ¿qué fue lo que les confirmó a estos sabios de que ya había nacido el Salvador? ¿Y cómo es que estos en el oriente estaban esperando la aparición de una estrella? Bueno, no olvidemos, mi hermano, que las mismas escrituras dicen que el Señor escribió en los cielos la obra de sus manos, que Él llama a una y a otra estrella por su nombre. La astronomía, mi hermano, en eso, desde el principio de los tiempos, fue una ciencia que se le reveló al hombre. Y muchos de los acontecimientos están escritos en los cielos. ¿Por qué? Porque eso es eterno y el hombre puede leer acontecimientos, no como después, mi hermano. Aquí voy a diferenciar con mucha claridad. ¿Quién fue el que pervirtió esa sabiduría divina?
Pues obviamente fue Satanás cuando se la reveló a Nimrod y a Semiramis a través de lo que le llaman la astrología. La astrología es un método de adivinación. Eso es satánico, esa es la perversión de lo que significan la posición de los planetas y de las estrellas en el cielo, que Dios las ha colocado para darnos un mensaje. Sin embargo, los caldeos hicieron una ciencia de la una ciencia de adivinación, y de ahí nació el horóscopo. Esa es una perversión de la sabiduría divina que está en los astros colocados en el cielo. Pero estos magos están ellos entendiendo, conocen las tradiciones, obviamente ellos han de haber tenido acceso a muchos libros. Amén. No te olvides que Daniel durante muchos años y mucha gente de Judá fueron llevados a Babilonia y se llevaron sus conocimientos, se llevaron también sus tradiciones, y se entiende que probablemente por ahí corrió y había magos que estaban esperando la aparición de esa señal. Amén. Bien, eso es lo que ellos están diciendo. Ya vimos la señal, ya vimos la estrella, ya nació el rey de Israel, el rey de los judíos ha nacido. Amén. Los ángeles le dirían a los pastores, los salvadores, el salvador del mundo ha nacido, vayan a verlo. A los pastores de Belén, mi hermano, les avisaron los ángeles. A los sabios les avisó una estrella, una señal del cielo. Y de esta manera Dios habla de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, llegaron ellos con Herodes, ya sabemos lo que aconteció, y les dijeron, Belén, en Belén van a nacer. Ahí está profetizado, ahí Miqueas 5 dijo dónde iba a nacer el Mesías. De tal manera que entonces los sabios o magos fueron caminando hacia Belén. Amén. Bien, y entonces vemos lo siguiente, y enviándolos a Belén, o sea, todavía están en Belén José y María. Enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. No sobre el niño, sobre donde estaba, o sea, sobre la casa donde estaba viviendo el niño, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, y la estrella bajó y se puso sobre Jesús, ¿verdad? Y por eso esa estrellita es la que agarramos con la mano y la ponemos en la punta del árbol. No, mi hermano, no. Aquí, para eso la hermenéutica, para tener discernimiento y entender. ¿Qué se entendía por estrella, mi hermano? ¿Qué se entiende por estrella en la Biblia? Bueno, para eso está la Biblia, pues, para que nos enseñe ella en otras porciones qué cosa puede ser una estrella. Y entonces usted y yo nos vamos a Apocalipsis, ¿verdad? Y ahí vamos a tener una información de lo que puede ser una estrella. Y tenemos en Apocalipsis 1:20 lo que dice la palabra misma, y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, una estrella narrada en Lucas puede ser un ángel. Era lo más propio que así fuera, mi hermano. Si no, ¿de qué manera podemos entender una estrella tal como ahora la entendemos, mi hermano? Es un cuerpo inerte, que no tiene conciencia,
que simplemente es una suma de materiales y existe fuera de la Tierra. Pero todas las estrellas que conocemos son más grandes que la Tierra, así que no es posible que una estrella se pose sobre una casa. Otros dicen, no, es que era un aerolito, era un meteorito. No, porque esos también nada más tienen una trayectoria y caen sobre la Tierra y destruyen donde caen, ¿verdad? Entonces este va guiando, o sea, va caminando adelante. Y llega un momento y dice, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo, o sea, la estrella se detuvo. De esas no existen, mi hermano, a menos que sea un ángel. Amén. Bien, esto se llama precisamente, esta interpretación es válida. Oiga usted, pero no lo dice el texto, no lo dice en Mateo 2:9, pero lo dice en Apocalipsis 1:20. Entonces la misma Biblia está narrándose, porque la Biblia empieza desde Génesis hasta Apocalipsis y ella misma se interpreta y se da a conocer. Entonces, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Ahora mire usted lo que sigue. Y al entrar en la casa, esto es tremendo, mi hermano. Mateo 2:11 enseña que todo lo que la religión oficial y los grupos evangélicos que todavía hacen, mi hermano, que hacen todavía nacimientos, que hacen pastorelas y que hacen los demás, esa es una mentira. No aconteció eso en el nacimiento del Señor Jesús. En el nacimiento del Señor Jesús solamente estaban José y María y el niño depositado sobre el pesebre. Cuando los magos o sabios llegaron después de un recorrido de mucho, amén, llegaron y ¿a dónde encontraron al niño? Lo encontraron en su casa, no en el mesón, ya no en el pesebre. Ya José ya tenía un lugar donde vivir, tenía una casa donde ellos ya dignamente estaban viviendo. Bien, al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra, mi hermano? Que estaban en una casa. Entonces ya no es el acontecimiento del pesebre. Que el niño estaba con su madre, solamente José no estaba, mi hermano, cuando llegaron los magos. No lo narra las Escrituras. ¿Dónde estaría José? Donde están los varones de la casa, trabajando para llevar el sustento. Amén. Y le entregaron oro, incienso y mirra. Y aquí entra, mi hermano, la interpretación. Voy a hacer una interpretación alegórica. Amén. El oro significa realeza. ¿Por qué? Porque Jesús es rey. El incienso, mi hermano, significa adoración. Sí, porque Jesús es Dios. Y la mirra significa sufrimiento. Sí, porque también iba a ser en semejanza de hombre, iba a sufrir y nos iba a dar salvación con su muerte. Lo que yo acabo de hacer ahorita, mi hermano, es una interpretación alegórica de esta porción de Mateo 2:11. Amén. Pero la palabra dice, si yo quiero enseñar, digamos, textualmente, ahora sí, voy a hacer otra interpretación. Y textual dice, no, le llevaron oro, le llevaron dinero. Amén. Le llevaron incienso y mirra. Oye, ¿para qué incienso y mirra? El incienso y la mirra, mi hermanos, tenían casi el mismo valor que el oro, que la plata. En ese tiempo, el incienso y la mirra tenía una demanda muy grande, porque con la mirra servía para preparar todos los ungüentos para las personas que iban a ser depositadas en las tumbas. Y
para obtener el incienso y la mirra era un proceso muy largo y tenía que sacarse de árboles especiales. Entonces tenían un costo muy alto en una pequeña porción, en una bolsa, podríamos decir, de incienso, valía más que un ciclo de plata, que además de pesar mucho, ¿verdad?, se convertiría en un estorbo. ¿Para qué? ¿Para qué le iba a servir el incienso y la mirra a José? Bueno, después iría a Egipto, mi hermano, donde estos dos productos tenían un valor verdaderamente significativos. Esto lo enseña la historia, y esto sí te permite decir, la hermenéutica, que el incienso y la mirra les servirían para que posteriormente en Egipto pudieran sostenerse José, María y el niño. Entonces ya vamos entendiendo. Al entrar en la casa vieron a un niño con su madre María. Entonces ellos se entregan el oro, el incienso y la mirra, amén, y al otro día parten de regreso nuevamente. Habían hecho la misión. Qué cosa tan tremenda, mi hermano. Nada más vinieron de donde vinieron, del oriente, dice la palabra. El oriente puede ser la tierra de los caldeos, puede ser Persia, puede ser la India. Todos esos estaban al oriente, mi hermano, de la tierra de Israel. Por lo tanto, no sabemos de dónde vinieron. Entonces, después que partieron, un ángel del Señor les dijo que se fueran por otro camino y que ya no le avisaran a Herodes. Entonces, en la noche, un ángel se le presenta a José y le dice: toma al niño y a su madre y ve para Egipto, porque Herodes lo va a querer matar. Amén. Así como el faraón quiso matar a Moisés, así Herodes, instrumento de Satanás, va a querer matar al niño. Amén. Herodes, entonces, estoy en el 16, 2:16. Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. A ver, ¿por qué de 2 años? ¿Por qué no menores de 1 año? Bueno, ahí es donde empezamos, mi hermano, a escudriñar la palabra. Lees Mateo 2:7 y dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó, o sea, les preguntó, investigó de ellos con toda diligencia el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, ellos les dijo: ¿desde cuándo vieron la estrella? ¿Cómo la vieron? Y ellos le dijeron: la vimos hace 2 años, y desde entonces, porque eran recorridos muy largos, mi hermano. Amén. Y cuando llegaron, entonces por eso Herodes determina la edad que deberían de tener los niños, y él manda a matar niños de 2 años para abajo. Entonces había indagado por parte de los magos que hace 2 años ellos habían visto la estrella en el oriente. Amén. Entonces vamos viendo que ya el niño no era pequeñito cuando llegaron los Reyes Magos, que ya José estaba establecido en Belén como un carpintero de oficio que era, y cuando llegaron estos magos o sabios, él no se encontraba en casa, estaba en el taller de carpintería, y ahí ellos le entregaron lo que le llevaban. Ahorita acabamos de hacer, mi hermano, exégesis de esta porción de la Biblia. Amén. Ahora ya sabemos, y esta es la única parte de todas las Escrituras en donde habla de estos personajes. No lo narra Lucas, no lo narra no lo narra Marcos ni Juan. Solamente lo encontramos en el capítulo 2 del libro de Mateo. Amén. Y no olvidemos que el libro de Mateo es un libro que está escrito para el pueblo judío, para demostrarles que Jesús era su rey, su Mesías. Amén. Bien, ya tenemos entonces el tema de lo que vamos a hablar. Ya tenemos que llegaron. ¿Cuántos son? No sabemos, pero vamos a ir viendo lo que la tradición dice.
Y te vas a sorprender, y voy a caminar un poquito más rápido. ¿Quiénes son los que empezaron entonces con esto del asunto de los reyes, o de los magos, o de los sabios, o qué cosa eran realmente? Bien, fueron los armenios, o sea, el pueblo de los armenios, amén. Era un pueblo arameo que en el siglo II, alrededor de la zona esta, mi hermano, de lo que era la provincia de Antioquía de Siria, que en el siglo II introdujeron ellos la creencia en estos reyes magos, así les llamaron ellos, y posteriormente, esto fue en el siglo II, mi hermano, y posteriormente la Iglesia Católica Apostólica tomó como fundamento estas creencias de los armenios, que fundamentaban en dos porciones esta forma de pensamiento, esta tradición que ellos tenían, que no, o sea, la fundamentaron bíblicamente, pero esto es lo que decíamos, un texto fuera de contexto solamente servía para justificar lo que ellos querían. El Salmo 72, mis amados, dice lo siguiente. Ahora lo que te voy a leer ya es lo que los armenios tomaron como fundamento para empezar con esta tradición que no es bíblica. El Salmo 72, 9 dice: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto. El desierto estaba al oriente de Jerusalén. Sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsís y de las costas le traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba le ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. Esta porción la toman los armenios y dicen: esto está hablando de Jesús. Amén. El rey, sabiendo, y tú sabes que el Salmo 72 es un salmo dedicado a Salomón. Y esta porción que está hablando le está narrando a Salomón, ¿verdad? Y sumaron a esta porción del Salmo 72, 9, lo que estaba escrito en el libro de Isaías 60, versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. Esta porción del Isaías 60, del 3 al 7, son los dos fundamentos que tomó la tradición armenia para elaborar toda la historia y la tradición de los sabios que vinieron de Oriente. Obviamente son dos cosas diferentes. El Salmo 60, mi hermano, está hablando de la Nueva Jerusalén. Y el Isaías 60 está hablando de la Nueva Jerusalén, y el Salmo 72 está hablando de Salomón. Amén. Esto es precisamente hacer un mal estudio bíblico
tomando versículos aislados, armar toda una doctrina. Precisamente esto estamos, con estos ejemplos les están quedando claro cómo es conveniente verdaderamente hacer un buen estudio para poder hacer una buena enseñanza. Amén. De esta manera tenemos ya el inicio de los Reyes Magos. Los armenios han empezado con esta tradición y luego la Iglesia Católica Apostólica lo tomaría y continuaría con esa tradición. Amén. Ahora bien, si leemos usted y yo con calma otra vez el libro de Mateo 2, vemos que dice: cuando Jesús nació en Belén de Judá, vinieron del oriente unos magos o sabios. Ahí no habla que eran reyes. Y si lo hubieran sido, lo hubiera certificado Mateo. Por lo tanto, ¿cómo es que se le va agregando a lo que dicen las Escrituras otras cosas? Bueno, voy a decir por qué. Mago, la palabra mago, la palabra sabio, también tenía una connotación de, mi hermano, de farsante, porque también se le llamaba magos a los que en las plazas de los pueblos llegaban para entretener a la gente con lo que hoy todavía existe ya en los circos o en lugares de espectáculo, o ahora en las mismas calles, que hay muchos niños ahora en Tuxtla Gutiérrez. El mago, la misma palabra se usaba para todas estas actividades. Podía ser una persona que estaba dedicada al conocimiento de las hierbas y a través de ella, con ellas curaba y sanaba, sin llegar a ser un médico. Se le consideraba también como un mago, como un sabio. Entonces, prácticamente el nombre de magos no ayudaba mucho en la traducción de la Reina Valera, y se empezó a ver la manera de ir adornando, ¿verdad? Porque lo que le llama la atención a la gente es lo que oye en sus oídos. Por eso muchos seguirán, dice, a sus falsos maestros por la comezón de oír, y la mayoría de todos nosotros, mi hermano, nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos. Entonces, era importante adornar esta tradición. La palabra mago significa ilusionista, hechicero, maléfico o sabio. Amén. Estas eran las tres acepciones con las que se podía entender la palabra mago. Obviamente estos eran sabios, ¿verdad? Es la tercera acepción la que se les aplica a ellos. Bien. ¿Cómo se les empieza a agregar de reyes a magos? Bueno, leímos en el texto del Salmo 72 que decía: los reyes de Tarsís, los reyes de Saba, todos los reyes se postrarán ante él. Entonces, inmediatamente le agregó la tradición: no, estos eran reyes magos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los reyes iban a venir a verlo. Ya vimos que no corresponde al nacimiento de Jesús, pero ellos están elaborando, están tomando una porción de aquí, otra porción de allá, y están elaborando su tradición. Amén. Y como decía también en Isaías 66, un sinfín de camellos te cubrirá, jóvenes dromedarios de Madián, amén, y son portadores de oro y de incienso, y esto coincidía con el texto de Mateo. Entonces dicen, entonces ellos vinieron en camellos, amén, y sí es posible que así fuera, porque no se podía cruzar el desierto de otra manera. Y entonces ya tenemos los elementos.
Amén. Ahora ya tenemos reyes magos que vienen en dromedarios. Ahora bien, los reyes eran los que reunían en su persona la máxima autoridad en la tierra. Y siendo sabios eran gentes entendidas en los misterios. Entonces ya el personaje adquiere un perfil muy especial, muy particular, ¿verdad? Entonces son gentes que tienen autoridad sobre la tierra y que conocen de los misterios. Y vienen y se arrodillan al niño Jesús, que ya vimos que tenía 2 años de edad. Amén. Desde el siglo V, donde ya se le va sumando, mi hermano, otros elementos a esta tradición, Cesario de Arles defiende él ya con toda claridad y lo deja ya como parte de la tradición, que eran reyes magos. Y de esta manera, a partir del siglo V, se les conoce como reyes magos. Amén, o sabios. Hay una versión siria que usted recuerda cuando vimos lo de la Biblia que deseaba la siriaca, ¿verdad? Tiene también algunas connotaciones un poquito diferentes y existen otros evangelios también, mi hermano, en esa lengua que dice en el evangelio árabe de la infancia de Jesús del siglo VI, el cual usan mucho los árabes para narrar la historia de Jesús, mi hermano. Los musulmanes tienen una versión muy particular de la vida de Jesús y este evangelio árabe de su infancia es muy usado para interpretar asuntos que acontecieron en la vida del Señor Jesús. En esta porción de este evangelio dice que eran príncipes. Y dice que cuando nace el Señor Jesús en el pesebre, se envió un ángel a Persia y ahí se les avisa, así como los ángeles le avisaron a los pastores, están haciendo una copia realmente. Se fue un ángel a avisarle a los reyes de Persia, amén, de decirles que ya había sido el Salvador. Los reyes de Persia eran adoradores del fuego y de las estrellas. Y dice este evangelio que son de los que se llaman apócrifos, o sea, no verdaderamente evangelios escritos por los apóstoles o seguidores de ellos. Dice, en el firmamento apareció una radiante estrella que consideraron una señal definitiva de que había nacido el Rey de los Reyes, el Dios de los dioses, la luz de las luces. Amén. Y entonces 3 príncipes, hijos del rey de Persia, que también eran magos, emprendieron el viaje, guiados por un ángel y acompañados por un séquito de 9 hombres. Uno de ellos llevaba como ofrenda 3 libras de oro, otro 3 libras de mirra y el último 3 libras de incienso. Amén. Vestían lujosas ropas de ceremonia y lucían tiaras en su cabeza. Y de esta manera, mi hermano, empezamos a través de evangelios apócrifos, no de la Biblia, empiezan a vestir los personajes. Ahora vienen de Persia, son príncipes hijos del rey de Persia, también son sabios y entendidos, pero ellos vienen lujosamente vestidos y traen tiaras en la cabeza. Entonces usted ya se van imaginando, ¿verdad?, de esta manera, y entonces ya los reyes ya van adquiriendo ropaje, ¿verdad?, ya traen sobre su cabeza señales de realeza y a través de sus regalos las riquezas del país de donde vienen. Vamos caminando, amén.
Ahora bien, ¿cuántos magos eran realmente? La palabra no dice, aunque aquí este evangelio de la infancia de Jesús dice que son 3 príncipes hijos del rey de Persia. Sin embargo, hay muchísimos evangelios apócrifos que corrían por aquel tiempo, mi hermano, y hay otra porción que dice lo siguiente: en la tradición occidental se defendía que eran 3, basados en el argumento de que fueron 3 tipos de presentes y que cada uno de ellos había llevado un presente particular. Por lo tanto, eran ellos solamente el número de 3. Sin embargo, en las representaciones de adoración de los magos que están dibujadas, mi hermano, en las catacumbas romanas de los siglos 3 y 4, aparecen en algunos dibujos o representaciones aparecen un número mayor de magos. Amén. Por ejemplo, hay una figura en la que están los santos Pedro y Marcelino, son nombres de santos. Aparecen solamente 2 magos. Y en el dibujo de Santa Domitila aparecen 4 reyes magos. Amén. Y entonces empezamos a ver que realmente no estaba muy claro, muy determinado el número de ellos. Ya vimos que la Biblia no dice cuántos eran, pero las tradiciones empiezan a inventar. El Evangelio de la infancia de Jesús dice que son 3, aparecen en las figuras de las catacumbas 2, a veces 4, y de esta manera, mi hermano, que se dejó realmente que cada artista que dibujara, pintara o hiciera alguna escultura, se dejó el criterio del artista a que él determinara el número de los que eran en sus obras. De tal manera, pues, que tenemos también en el Evangelio del Pseudo Mateo, así se llama, el Evangelio del Pseudo Mateo, dice que eran 12. Amén. Que la tradición siria hablaba que los magos eran 12 y que eran procedentes de la tierra de Sir y que todos tenían nombres persas. Entonces el Pseudo Mateo se une a la versión de el Evangelio de la infancia de Jesús y dice que son de la misma ciudad de Persia, aunque aquí el número ya cambió a 12. Amén. El Evangelio árabe de la infancia de Jesús, otro evangelio apócrifo, dice, va variando. En unas partes dice que son 3, en otras partes dice que son 10, en otra parte dice que eran 12. Amén. En el libro de la caverna de los tesoros, los árabes vuelven otra vez a escribir que solamente eran 3, pero que estos eran caldeos, y les ponen ya nombre, ¿verdad? Uno se llama Hormizd, otro se llama Hasdeher y el otro se llama Peros. Ya tienen nombre en este evangelio, ya tienen nombre, ¿verdad? Y en el evangelio armenio, que es de donde nació la tradición y la celebración de esta visitación de los magos, dice que también eran 3 y que sus nombres eran Melcón, que se llevaba mirra, aloe, púrpura, que eran cosas muy valiosas en ese tiempo, mi hermano,
Gaspar, aquí ya aparecen los nombres que ya al final casi quedarían. Melcón lleva mirra, Gaspar lleva nardo, incienso, y Baltasar lleva oro, plata, zafiros, piedras preciosas. Entonces ya aparecen en como ellos son los que hicieron la tradición, entonces ya sus nombres, ya queda el número de 3, los nombres Melcón, Gaspar y Baltasar. Melcón se convertiría en Melchor, entonces prácticamente ya se tienen los nombres. Amén. Y entonces le agregan que el cortejo que los acompañaba eran de 12 capitanes y 12,000 jinetes. Cada capitán traía 1,000 jinetes con ellos. Todo esto vemos que realmente es una fantasía, mi hermano, porque 12,000 jinetes a través del desierto verdaderamente es muy difícil. Amén. Pero estamos viendo cómo se va llenando la tradición. La intención que yo tengo de mostrarte es, mi hermano, todo lo que hay atrás. Cómo es que llega a nosotros las cosas ya digeridas y todo el mundo nada más ve a los barboncitos que traen los regalos y que están en las plazas para que se tomen fotografía a los niños, ¿verdad? Pero todo esto tiene mucho atrás, mucha influencia de pueblos, de tradiciones y mensajes espirituales. Amén. El rey de más edad era Melcón o Melchor ya para nosotros. Tenía cabellos y barba largas y canosas. Vestía una túnica de color jacinto y una capa de color naranja. A él le correspondió traer el oro. Amén. Entonces Melchor es de canas blancas. Amén. Y viene vestido ya con colores. Gaspar era joven, muy bello, lucía también una túnica naranja, pero tenía una capa roja. Él regala el incienso. Y el tercero, que era Baltasar, era de tez oscura. Llevaba la túnica roja y una capa blanca. De tal manera que ahora mi hermano ya sufre una modificación. Este texto es un texto escrito en latín por Beda y en el siglo 8 y 12. Vamos caminando hasta el siglo 8 y 12, mi hermano, quedan los nombres definitivos, quedan el color de su piel, ¿verdad? Ya queda el que es blanco, el que es moreno y el que es oscuro, ¿verdad? Ya se va perfilando más a lo que tenemos actualmente, ¿verdad? A partir del siglo VIII ya se tendrá los 3 nombres, se tendrá la forma como se visten, los colores con que se visten y lo que traía cada uno en sus manos. En ese libro del Pseudo-Veda que acabamos de hablar, es otro. Dicen que los magos representan a toda la humanidad y que eran descendientes de las estirpes de los 3 hijos de Noé. Unos representaban a los de Sem, otros representaban a los de Cam y a otros a los de Jafet. Los blancos eran los de Jafet, amén. Por lo tanto está representado por Melchor. Después tenemos a los morenos que están representados por Sem y a los de tez oscura por los de Cam. Esta es otra interpretación que se le agregó en ese tiempo. Ahora bien, ¿por qué los 3 colores? Porque en ese tiempo solamente se conocían los 3 continentes. Se conocía obviamente la parte del Medio Oriente donde la mayoría procede y ahí son de tez morena, casi todos. Los del norte que estaban prácticamente en lo que era Rusia, lo que era cerca de las partes nevadas, ahí eran de tez clara. Y los de África que eran de tez oscura. Y eso es lo que representan cada uno de los magos.
los 3 continentes. Amén. De esta manera, mi hermano, tenemos ya toda la estructura, tenemos ya todo lo hecho, y el primero que los representó ya de una manera oficial, podríamos decir, fue Francisco de Asís, en el año 1230 aproximadamente. Francisco de Asís, en la ciudad de Asís, de donde él era originario, ahí él hizo la primer pastorela y el primer nacimiento del que se tiene conocimiento. Y ahí, con seres humanos, él lo hizo con personas, y aún llevó la mula, de verdad, llevó el burro, llevó las ovejas, ¿verdad? A todos los animales los distribuyó y presentó en el pueblo de Asís el primer nacimiento que se tiene conocimiento, en el cual estaba Melchor con su tez morena, estaba Gaspar y estaba Baltasar, cada uno de ellos ya con el color de su ropaje y presentándose delante del Dios, pero en el pesebre, ¿sí? El único que fue una escultura de madera, mi hermano, fue el niño Dios. Todos los demás fueron personajes vivos. Y a partir de ese momento, así quedaron los nacimientos, y de ahí nace la tradición de los nacimientos, y ahí nace el hecho de que los Reyes Magos estuvieran en el nacimiento de Jesús, que no lo estuvieron, como ya vimos en Mateo 12, ahí también aparecen la mula, el buey, y todos los demás animales que tampoco estuvieron, ya lo vimos. Entonces vemos cómo la tradición va, mi hermano, borrando la verdad de la Biblia. Por eso es que las tradiciones y las costumbres, mi hermano, la mayoría de ellas son contrabíblicas. No se trata de qué significan, aparte de su contenido pagano, tienen un contenido falso. Contradicen lo que la Biblia dice, mi hermano. Por eso es que nosotros debemos tener el cuidado de no celebrar esas tradiciones. Ya hablamos mucho del árbol, hablamos de todo eso, aunque la gente persiste, bueno, pero ya tienen el conocimiento, amén. Ya cada quien decidirá. En la obra de Dios, mi hermano, no se prohíbe nada, como dice Pablo, todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque nosotros tenemos discernimiento y sano juicio. Cada quien hará lo que bien le plazca hacer. No se prohíbe nada, pero sí se da el conocimiento para que usted sepa que lo está haciendo, a pesar de que la Biblia no enseña nada de eso. Bien, diríamos, bueno, pues ya terminó estos asuntos de los reyes. No, mi hermano. ¿Sabías tú que los cadáveres o lo que queda de los cuerpos de los Reyes Magos dicen que existen? ¿Sabías tú que hay una catedral en la ciudad de Colonia? Colonia está en Alemania, es una ciudad muy importante de Alemania, y en esa catedral existen 3 féretros que dicen ser los Reyes Magos, y que ahí se celebran todos los años un festejo verdaderamente sorprendente para venerar a estos cadáveres. Bien, la historia es la siguiente. Se convierte el Imperio Romano a la Iglesia Católica Apostólica. No se convierte al cristianismo, se convierte a la Iglesia Católica Apostólica. Y Helena, Santa Helena, como le llaman muchos, que es la madre del emperador Constantino, se le atribuye a ella el descubrimiento de muchas cosas, el descubrimiento de la cruz de Cristo, de los clavos de Cristo, en fin, realmente eran artículos que le vendían a Helena, a la emperatriz Helena,
y ella en su fervor religioso, pues la engañaban. Y de esa manera fue como le llevaron a un lugar donde supuestamente estaban enterrados, en Palestina, en una ciudad de Palestina, los Reyes Magos. Mi hermano, ellos regresaron de Oriente y no se sabe ni de dónde era, pero a ella le dijeron que había un lugar en donde habían sido enterrados los reyes, y entonces desenterraron a estos cadáveres y se las llevó a Constantinopla, que era la nueva capital del Imperio Romano de Oriente, perdón. Y entonces ahí se lo llevaron estos cuerpos. El obispo de Milán, posteriormente después, mi hermano, se los sacó de Constantinopla cuando los turcos iban a capturar esta ciudad. Cuando el Imperio Otomano de los turcos conquistó Constantinopla, lograron sacar antes el cuerpo de los reyes y se los llevaron a Milán. Amén. Y ahí estuvieron ya en el siglo IV, ya estaban, mi hermano, en Milán. Amén. Y en esta ciudad permanecieron hasta el año 1162. En Milán salieron de Constantinopla a Milán, y en este año que fue creado el emperador, el Sacro Imperio Romano, y su emperador Federico I, Federico Barbarroja, famosísimo en la historia, conquistó esta ciudad, o sea, conquistó a Milán, y entonces el arzobispo de esta ciudad, el gobernante de la ciudad de Milán, le entregó al arzobispo de Colonia los cuerpos, como una ofrenda, como un regalo, y entonces de esta manera se las llevaron a la ciudad de Colonia los cuerpos de los Reyes Magos. Lo curioso, dice la tradición, que cuando fueron pasados de Milán a Colonia, se sorprendieron que los cuerpos estuvieran en buen estado de conservación, porque se podían ver sus rostros, su piel y aún los cabellos de su cabeza. Ese traslado está narrado, mi hermano, hay historia escrita de lo que te estoy diciendo. Ese traslado desde Constantinopla a Milán y de Milán a Colonia, dicen que estuvo plagada de milagros, que donde quiera que pasaban los Reyes Magos, gente sanaba. Amén. Y de esta manera se empezó a tener ya como una tradición, mi hermano, como eso que acostumbra el catolicismo, de tener las reliquias. Se empezó a cortar pedacitos del ropaje de los Reyes Magos para que fueran amuletos para sanidades. Amén. La carta que quedó de constancia por el arzobispo de Colonia, que existe todavía, mi hermano, esta carta, él fue narrando todos los milagros que fue pasando por las ciudades. Amén. Pasó por Italia, luego hicieron un recorrido, mi hermano, como una especie de procesión de los cuerpos, que fue a Italia, a Francia, a Alemania, a Suiza. Amén. Y ahí conservan muchas catedrales todavía pedacería de la vestimenta de los reyes. Ahora bien, después de esto, ya están en Colonia, mi hermano, y están todavía ahorita. Si usted va a la Catedral de Colonia, Alemania, puede usted darse una vueltecita y se lo van a mostrar. Y empezaron a correr muchas
historias referente a los milagros que ellos estaban recibiendo. De esta manera, el traslado de los cuerpos y las reliquias fueron adoptados ellos como patronos de muchos gremios. Como ellos viajaron de Constantinopla a Milán y de Milán a Colonia, se les hizo los santos patronos de los viajeros. Amén. Se les también consideró como los patronos del último viaje, que era el viaje de la vida a la muerte, ya que ellos llevaron como ofrenda mirra, que era lo que se ponía encima para guardar la putrefacción de los cadáveres, considerando que esto significaba inmortalidad, de tal manera que la gente les rezaba a ellos pidiendo que su muerte fuera buena. Entonces eran los patronos también del último viaje. Se empezaron a fabricar de ellos muchas cosas: pedazos de piel, bolsitas, según esto con restos de ellos, filacterias, oraciones escritas para que se llevaran, se portaran cuando iban de viaje las gentes. Se consideraban como talismanes, mi hermano, todos los amuletos que vendían, según esto, con parte de sus vestiduras. Eran especialmente invocados para problemas de jaquecas, de epilepsia, de fiebres, todo lo que generara movimientos en los cuerpos. Y esto, mi hermano, se convirtió en un extraordinario negocio. Invocación a los muertos, espiritismo. Llegó a ser tan conocido sus virtudes milagrosas que ya para el siglo XIII, mi hermano, en París había un manuscrito que narraba todos los milagros que habían sanado a los lunáticos, a los epilépticos, y bastaba solamente con murmurar al oído del que estaba sufriendo ese ataque una pequeña oración en la que aparecían los nombres de estos reyes magos. Llegó a ser tan grande, mi hermano, la veneración que se le dio a estos reyes magos en Alemania, que en el día de la Epifanía, o sea, el aparecimiento del Señor, según las costumbres, Epifanía se refiere a la forma cuando estuvo Jesús en cuerpo, escribían con yeso en las paredes de sus casas las iniciales de sus nombres, de tal manera que sirvieran como protección contra los demonios, contra todo sortilegio, contra toda brujería. Y de esta manera, mi hermano, ha permanecido esta costumbre, sobre todo en Europa, más que acá nada más se ha utilizado como un instrumento de mercado, como una manera, mi hermano, de vender mercancías, pero en Europa es mucho mayor. Aunque tenemos en México, en la ciudad de Tizimín, México, el segundo lugar donde se festeja de la manera más tremenda el 6 de enero, lo referente a los Reyes Magos. Uno es en Colonia, Alemania, y el segundo lugar en el mundo se llama Tizimín, Yucatán. Aleluya.
Bendito es el Señor, el único cierto y verdadero Dios que tenemos, mis amados. Bien, ¿ya terminamos? ¿No? ¿Sabías tú que una leyenda marcaba que los Reyes Magos habían tenido hijos? Fue tan grande, mi hermano, y tan creíble esta situación que muchas de las familias europeas de nobleza, de descendencia real, se consideran descendientes de los Reyes Magos. Todavía en el siglo XVI, mi hermano, muchos afirmaban descender de ellos. Y en sus escudos y en sus banderas tenían esas insignias heráldicas con un símbolo que reflejaba que ellos eran descendientes de los Reyes Magos. Uno de ellos, el más famoso de todos, es el Preste Juan. El Preste Juan fue una historia muy particular, mi hermano, porque se hablaba de este personaje que vivía en un reino lleno de los más grandes tesoros, que sus calles eran de oro, prácticamente, realmente estaban copiando lo que dice Apocalipsis de la Nueva Jerusalén, y que este era el último de los descendientes de los Reyes Magos. Y el reino del Preste Juan, mi hermano, durante mucho tiempo fue buscado por personajes y por viajeros y por aventureros europeos, de tal manera que dijeron, cuando se descubrió en Perú, mi hermano, cuando llegó Pizarro a Perú, en Perú había tanto oro que creyeron que estaban en la tierra del Preste Juan. De esta manera, pues, vamos caminando. En el siglo XII ya, en los mejores momentos, en 12 y 13, de los mejores momentos, mi hermano, de la veneración de los Reyes Magos, apareció una carta del Preste Juan, enviado al emperador de Constantinopla, también otro que le llegó a Federico Barbarroja, y otra carta también le llegó al Papa Alejandro III, donde él decía que los invitaba a visitar su reino. De esta manera, mi hermano, hemos visto cómo la tradición puede ir elaborando todo, mi hermano, para que el hombre se entretenga, para que el hombre sea seducido. Y terminamos con lo que se le sumó, que no es original, esto ya es de origen español, y es el famoso roscón de Reyes, la rosca de Reyes. La rosca de Reyes no tiene nada que ver con ellos, sino que se aprovechó, porque ya no iba a haber otro festejo, entonces el mismo día 6 se aprovecha. Pero su origen de la rosca, de esa rosca, es realmente las Saturnalias romanas. La rosca de Reyes y la corona de Adviento, que es un festejo católico, y también de algunas iglesias protestantes, mi hermano, celebran el Adviento, ¿verdad? Como las viejas iglesias históricas, también que tienen muchas prácticas católicas, también celebran la corona de Adviento. Y es que esta corona, mi hermano, se preparaba
en las fiestas de las Saturnalias, que eran previas al 24 de diciembre, eran 9 días de fiesta, en donde los emperadores romanos salían a regalar alimentos, dinero, ¿verdad?, a las personas de escasos recursos, y estas roscas que regalaban, o panes muy grandes, se elaboraban con higos, con dátil, con miel, obviamente con harina, y estas eran repartidas entre todos los plebeyos y los esclavos de la ciudad de Roma. En el siglo III se introdujo la costumbre de colocarle una haba seca en el interior de esa corona que regalaban. A quien le tocaba el haba, la porción donde estaba el haba, se le declaraba rey de reyes. Y ese día se le podían cumplir todos sus deseos, ¿verdad? Y si era un esclavo, ese día, mi hermano, era libre. O sea, podía vivir como un libre, podía ir a lugares donde estaba prohibido ir a los esclavos, comer, beber, divertirse, lo que bien pudiera. Y la única condición era que posteriormente, cuando le requirieran a este esclavo, él tenía que invitar a los demás. Esta tradición salió de Roma, se difundió por toda Italia, llegó a Francia y de Francia pasó a España. Y entonces ya la rosca se empezó a adornar de ciertas maneras para que fuera una imitación de una corona. De tal manera que ahora afuera la adornan con colores rojos, verdes, que significan rubí, ¿verdad?, esmeraldas, perlas. Entonces le ponen frutas de diferentes colores que son precisamente lo que adornan la corona de un rey. La sorpresa de encontrar adentro, primero cuando pasó a España, en España se le ponía una joya de verdad, ¿verdad?, un anillo, un pendiente, amén. Y cuando ya fue conquistada la Nueva España, ya aquí el ingenio fue agregarle un pequeño muñeco. Y tal como en las Saturnalias romanas, el que se encuentra el muñeco, se invita posteriormente a una fiesta o una celebración, la cual tiene que realizarse no más tarde que la fiesta de las candelas. Las fiestas de las candelas es el 2 de febrero. De ahí viene la Virgen de la Candelaria, la Virgen de las Candelas. Amén. Cuando vimos el calendario de Samaín, explicamos por qué esta fecha. En México está establecido desde el siglo XVI, en que fue traído por los monjes españoles, y en el convento de Acolman, por primera ocasión, se presentó también el primer nacimiento en la Nueva España. ¿Qué fue lo que le agregó? ¿Cuál es la aportación de México a esta celebración? El chocolate. La rosca con chocolate. El chocolate fue un regalo de México al mundo, y en esta celebración fue cuando se inició la difusión de tomar caliente el chocolate con un pedazo de rosca. Amén. Esto es, mi hermano, tradición, costumbres que no están en la Biblia,
pero que se han arraigado tanto en el pueblo por la razón de que significa festejo. El príncipe de los aires conoce la naturaleza del hombre, conoce cómo se inclina su alma a todo aquello que le distrae en sus ojos. Es a través de los ojos que entra todo y a través de los oídos, mi hermano. Por eso es que las procesiones, por eso es que las peregrinaciones, las fiestas, los festejos nacionales, mi hermano, no son más que una prolongación de lo que con tanta habilidad el Imperio Romano realizó: pan y circo, y tendrás tranquilo a todos. Cuando las cosas van a ser más difíciles, entonces se usa algún artificio para distraer. Y qué mejor tiempo que el fin de año, cuando, mi hermano, todas las cosas ya sucedieron, cuando los programas gubernamentales, cuando las empresas o todo ya están cerrando su ejercicio. Qué mejor distracción para que nadie piense, que nadie se preocupe. Por ejemplo, te voy a decir y concluyo con esto: ¿quién se acuerda en estos momentos de los meses que vivió nuestro Estado con el movimiento magisterial? En este mes no se acuerda nadie, mi hermano. Y entonces sirven ya como cortinas. Ya para enero ya todo el mundo se olvidó, vendrán otras cosas nuevas. ¿Por qué suben los precios en estas fechas? ¿Por qué las noticias de muchas cosas, mi hermano, tanto de la política, de la economía, de la educación, sociales, se dan en estas fechas? Porque hay una mezcla. Como todo el mundo está contento, hay un espíritu de estupor que está en la mente de todos, entonces no se puede discernir con toda claridad lo que significan todas las determinaciones que toman los pueblos, y nosotros seguimos festejando. De esta manera, esto enseña, mi hermano, también la hermenéutica, a creer solamente lo que está escrito en la Biblia, a entender con claridad qué fue lo que quiso señalar el que redactó el libro, tomarnos del Espíritu de Dios para poder tener la esencia de la revelación de lo escrito, no caer en el método literal, mi hermano, no caer en el método alegórico, en el método dogmático, sino con sano juicio y entendimiento, con todas las herramientas que ahora hay, podamos hacer una disección correcta, una exégesis correcta, mi hermano, de las Sagradas Escrituras, y enseñemos la verdad de la palabra. Bien, mis amados, entonces, con estos minutos, estamos cerrando el trabajo del Instituto Bíblico Radial durante el año 2016, agradeciendo a todos ustedes que hicieron posible este proyecto. Ustedes son importantes, nosotros estamos enseñando, pero ustedes son importantes, porque sin ustedes no se cumpliría el propósito, y porque ustedes van a enseñar a otros. Y de esta manera estamos estableciendo la intención del Instituto Bíblico Radial, que es que se difunda la capacitación, la verdad, mi hermano, y sobre todo una pasión muy particular por escudriñar las Escrituras. Eso es lo que nos va a conservar, mi hermano. Los hombres que han guardado y escudriñado las Escrituras han sido prácticamente una luz que hasta ahora nos ha guardado. Amén. Si usted quiere, posteriormente les daremos los nombres, como Charles Spurgeon, ¿verdad? Como Wycliffe, como, mi hermano, tantos otros personajes que hicieron de la Biblia un gozo, ¿verdad? Y
poder usted, después de que termine el Instituto Bíblico Radial, leer por su cuenta, y usted le va a agarrar otro sabor. Yo estoy seguro que los que ya tomaron la Biblia en sus manos ya saben que es una joya y el valor que tiene. Y bendecimos al Señor. Bendecimos a su Santo Espíritu que guardó con tanto cuidado las Escrituras hasta el final de los tiempos. Se despide de ustedes el pastor Raúl Peña, de Casa de Oración Puerta del Cielo, deseando fervorosamente que tu primer amor crezca, que tu pasión por las Escrituras se aumente y que tu amor por el prójimo para enseñarle la verdad de las Escrituras esté siempre contigo. Y todo sea, mi hermano, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor los bendiga hasta el 2017. Primeramente Dios.